Yo tengo un sobrino pequeño, y una de las cosas que a mí me encanta de él es lo apasionado que es con su vida, lo apasionado cuando leemos libros, y además la curiosidad que él genera alrededor de su entorno. Yo no era distinto cuando chico, también era súper curioso y adicto a las cosas que me gustaban. Por ejemplo, me gustaban los tiburones. Y tenía que tener todo de tiburones, tenía que tener póster de tiburones, todo de tiburones. Y uno de mis artículos preferidos era una carpeta que se llamaba Los Archivos Secretos T. En los Archivos Secretos T yo juntaba recortes y también reportajes, fotos de tiburones, siempre. Mi tiburón favorito era el tiburón ballena. Y yo veía estas fotos y decía, ¡ay, qué ganas de ser esta persona nadando al lado de estos tiburones tan grandes! Eso era como algo que tenía muy metido en la cabeza, literalmente lo soñé. Paralelo a esto y sin ninguna relación, yo también tenía sueños asociados a la música, porque me gustaba mucho la música. Y mi banda favorita eran los Earth, Wind & Fire, que se vestían increíble, una banda de los 70 que yo quería venir para acá vestido de ellos, pero por el contraste de la luz no pudimos. Y yo alucinaba, literalmente soñaba que algún día lo iba a conocer. Mis amigos, los papás de mis amigos, eran en realidad los que escuchaban más a Earth, Wind & Fire que mis amigos, pero mis amigos se robaban los cassettes y me los pasaban a mí, y yo podía estar horas, ponía el cassette, Betty, yeah, say do you remember, así, por lo menos toda la tarde. La única relación entre estos dos sueños es que ambos eran muy complejos de lograr a principios de los 90, en Santiago, en una comuna pequeña, porque además estamos hablando de tiempos que volar era muy complicado. Pero yo, como un buen adolescente y con cerebro adolescente, diseñé una estrategia. Y mi estrategia era que para poder lograr estos dos sueños tan distintos, yo tenía que tener una banda y convertirme en biólogo marino. Esta es la cara de mis papás cuando se enteraron que su hijo o iba a ser artista o iba a ser científico. Y igual yo creo que los científicos y los artistas son bastante similares, porque el motor que los mueve es la pasión. La gente no entiende mucho qué es lo que uno hace o por qué lo hace, y te pagan poco. Entonces hay como varias relaciones entre ambos núcleos. Y era entendible, porque yo me acuerdo de mis 16 años, cuando ya decidí ser biólogo marino, que en realidad lo que yo pensaba, lo que hacía un biólogo marino era que estaba arriba de un tiburón, ¿no? Y que alguien me iba a pagar por eso. Y distaba de ser la realidad. Pero lo bueno es que a mí lo que realmente hace un científico me gustó, estar entre medio de los papeles y estar leyendo sobre lo que me gusta. Entonces, cuando ya terminé la carrera, yo tenía que tomar una decisión. Y era que tenía que mejorar mi inglés. Entonces, lo que hice fue que postulé una beca y me la gané. Y me fui a Estados Unidos, a un lugar que se llama Reno. Y Reno queda en el mismo estado que donde queda Las Vegas. Entonces yo estaba en Reno y dije, en Las Vegas, Earth, Wind & Fire toca todos los días. Entonces me conseguí un trabajo y me puse a juntar plata, y lo primero que hice fue ir a Las Vegas. Y ahí estaba al frente de Earth, Wind & Fire. No lo podía creer, estaba en shock. De hecho, se terminó el concierto, toda la gente se fue y yo me quedé ahí atónito en frente del escenario. Y al lado mío había un sujeto, un tipo gigante, junto a unas personas. Y yo me acerqué y le digo, oiga, ¿qué pasa? Y él me dice, bueno, es que aquí esta gente tiene un pase para entrar a camarines. Y yo estoy así, ¿no? Y empiezo, oye, ¿qué posibilidades hay de que yo pueda entrar un rato? Ninguna posibilidad. Ah, bueno, acabo que ni quería. Entonces me regresé a estar de nuevo al frente del escenario, y este tipo se acerca y me dice, ¿de verdad viniste solo? Y yo, sí, ahí le tiré todo, ¿no? Ahí sí, me vine desde Chile, un país chiquitito, que iba súper lejos, me gasté toda mi plata, era mi sueño, todo se lo tiré. Y el tipo se mete la mano al bolsillo y me pasa un pase para ver a Earth, Wind & Fire. Yo estuve con Earth, Wind & Fire y no solo... Gracias. Y no solamente estuve con Earth, Wind & Fire, ellos grabaron, a esa altura mi banda todavía seguía viva, me iba a morir saltando, pero te grabaron un saludo para mi banda en Chile. Yo estaba en shock, recuerdo estar, porque esto lo había literalmente soñado. Conocerlo había sido un sueño en mi pasado. Y entonces recuerdo estar regresando y decía, ¿cómo trabajando para un objetivo totalmente distinto a la música, yo había logrado conocer a Earth, Wind & Fire? No tenía sentido, o cumplir un sueño en la niñez. Bueno, pasó el tiempo y yo aproveché que estaba en Estados Unidos
y comencé a idear, a buscar un lugar donde yo pudiese hacer mi magíster. Y en estos tiempos yo ya había abandonado la idea de trabajar con tiburones, pero me nació un nuevo amor, que eran los bosques submarinos. Y para quien no conoce los bosques submarinos, es igual a un bosque arriba, pero la diferencia, con los mismos ecosistemas y la misma complejidad en términos de biodiversidad, pero la diferencia es que están bajo el agua, y eso lo hacía mucho más interesante para mí. Y yo hice un trabajo asociado con la economía de estos bosques, que no tenía nada que ver con lo que logré trabajando en este laboratorio, que fue, por ejemplo, ir a Alaska. Y estuve trabajando en las Islas Aleutianas, en un lugar hermoso, donde terminé enamorándome de la biodiversidad que tenían estos bosques, a diferencia de lo que la gente tiende a pensar, que estos lugares tienen muy pocos organismos, estos son muy ricos. Y en realidad fue en este momento cuando a mí realmente me nació como el amor por los sistemas polares. Aquí como que ahí realmente se arraigó. Pero yo tenía que terminar mi magíster. Y mi magíster ocurría en San Diego. Y me faltaba una parte. Esta parte ocurría en La Paz, una ciudad de México, que quedaba relativamente cerca a San Diego. Y yo estaba en el laboratorio trabajando en La Paz, y de repente, hey, recordé que en los archivos secretos T, yo había leído que los tiburones ballenas se alimentaban en La Paz. No alcancé, no tuve tiempo y me tuve que regresar a San Diego, pero vendí mis cosas, me conseguí un trabajo, comía poco, y me empecé a juntar plata, y volví a ir. Me tuve que regresar y volví. Fue recién la tercera vez que nuevamente logro mi segundo sueño de la niñez. Y esta parte de mi vida es muy emocionante para mí. Para quienes estuvieron al lado mío, estaban muy emocionados junto a mí también, porque estar debajo del agua ya es algo muy emocionante, pero al lado de estos verdaderos ecosistemas que se mueven con una cantidad de organismos que viven dependiendo de ellos, que no les interesaba que tú estabas ahí, nosotros nos teníamos que correr para que los animales pasaran. No solamente vimos uno, vimos 10 animales en un corto periodo de tiempo. Fue absolutamente mucho más allá de lo que yo esperaba. Y en esta parte de mi vida es que yo dije, ¿cómo es posible que tantos eventos fortuitos culminarán en anhelos de la niñez? ¿Qué es lo que realmente ocurría? Y a mí la gente me decía, ay, es que tú tienes tanta suerte, y que todo te sale bien. Y en realidad yo soy científico, entonces no creo en la suerte. Pero lo que hice ahí fue un trabajo de comenzar a indagar por qué ocurría esto. Y me topé con la palabra serendipia. ¿Han ustedes escuchado sobre la palabra serendipia alguna vez? Yo no había escuchado sobre la palabra serendipia antes de esto, pero se los voy a explicar un poco. La serendipia son los descubrimientos fortuitos cuando se está buscando otra cosa. Por ejemplo, Alexander Fleming, para el descubrimiento de la penicilina, Alexander Fleming trabajaba con bacterias, pero este hongo que le contaminó las bacterias fue el que también mataba a sus bacterias, y ahí es como descubrió las propiedades de la penicilina. Así en ciencia ocurre muchas veces, pero en este minuto lo que yo me estaba dando cuenta era que también en la vida ocurría. Porque a mí en ciencia con el tema de Alaska me había ocurrido, pero con el tema de Edwin and Fires no tenía ninguna relación a la ciencia, o el tema del tiburón ballena. Entonces entendí que había que hacer un simple ejercicio que era parar el radar y estar atento a estos eventos. Entonces, cuando yo regresé a Chile, yo sabía una cosa, que quería trabajar, desde mi serendipia en Alaska, yo ya sabía que quería trabajar en Antártica. Pero no conocía a nadie que estuviese trabajando en Antártica. No conocía a ningún antárticano. Entonces, estuve tratando de maquinar esta idea mucho tiempo, pero no resultó. Y estaba en la universidad conversando con un profesor, y este profesor bucea y me dice, oye, ¿cuál ha sido tu buceo más lindo? Y yo le digo, no, la isla Aleutiana en Alaska fue increíble, nosotros estábamos haciendo esto, y le conté todas las cosas que habíamos estado haciendo allá. Y él me dice, Renato, no me vas a creer, pero necesitamos un buzo que haga exactamente lo mismo que tú estuviste haciendo en Alaska, en la Antártica. Y yo así, como con la cara de mis papás, ¿no? Así que y esa fue la primera vez que yo pude reconocer un evento que podía eventualmente ser una serendipia. Y actué al respecto. Entonces yo le digo, profesor, si usted me va a ir a la Antártica, yo voy y renuncio ahora. Y así fue como llegué la primera vez a bucear Antártica. Y me encantó. O sea, hemos visto los relatos, ¿a quién no le ha gustado estar en la Antártica? ¿Quién podría quejar de eso? Pero yo decidí hacer mi doctorado. El problema es que el segundo año que yo fui tuve un accidente aquí mismo en Punta Arenas, y tuve un accidente en mi espalda, lo cual provocó que me tuviesen que operar 2 veces después del accidente, y que la idea de bucear en mi proyecto se fue, junto con otras actividades,
Se fue del escenario posible. Y entonces la única alternativa que yo tenía ahí, yo sabía que quería trabajar en la Antártica, pero era reinventarse sobre el mismo tema. Y ahí ya comprendí que lo único que tenía que hacer era encontrar algo que me apasionara, porque eso me generaría curiosidad y las serendipias iban a venir solas. No tengo el tiempo para contarle la cantidad de serendipias que me pasaron cuando ya yo tenía mi tema. O sea, son una decena por lo menos. Pero el mecanismo funcionaba. Y logré llegar a trabajar en Antártica en la Tierra, que no tenía nada que ver con los años que pasé buceando. Mi trabajo hoy no es muy glamuroso. Yo ordeño lobos finos antárticos. Eso es básicamente. Y ordeñar una loba fina antártica es tan bizarro y tan surreal como soñar ordeñar una loba fina antártica. O sea, no, en realidad no hay. Pero con esta información, junto con otros instrumentos, nosotros tenemos la posibilidad de ver cómo estos organismos adquieren su energía y alimentan o logran reproducirse para tener a estos pequeños. Yo pasé prácticamente un año en Antártica entre los últimos 3 años de mi vida. Y estos animales fueron los que bucearon por mí durante estos 3 años. Entonces, esta charla en realidad no es sobre la pasión. Charlas sobre la pasión hay muchas. Esta charla es sobre el mecanismo que desde el actuar apasionado te va a llevar a más pasión. ¿Ok? Lo primero que hay que hacer entonces es determinar, ¿somos apasionados con las cosas que hacemos? O sea, eso es el punto de partida. Y la pasión puede estar en cualquier lado. La pasión puede estar en la familia, la pasión puede estar en un hijo, la pasión puede estar en un hobby. Ojalá que la pasión esté en el trabajo, que es lo que hacemos a diario. Pero es primero determinar eso. Y luego, buscar su tiburón ballena. Y esa búsqueda es muy simple porque es una búsqueda hacia atrás. ¿Qué eran las cosas que yo anhelaba? Y cuando actúen con pasión, lo único que va a pasar es que van a aumentar su curiosidad. Y como les digo, las serendipias van a venir solas. ¿Y las serendipias siempre ocurren? No. Mi banda, no me acuerdo de ninguna serendipia, fracasó, no me acuerdo de nada sobre la banda. O cuando tuve el accidente, había que reinventarse. Pero esa reinvención, pasión, curiosidad, serendipia. Mi tiburón ballena después se pasó a ser los bosques submarinos. Y hoy son los lobos finos antárticos que me apasionan tanto más de lo que he hecho a lo largo de mi vida. Y yo no sé en qué se va a convertir este lobo fino antártico en el futuro, pero lo que sí sé es que al menos ya tengo una receta para descubrirlo. Quiero terminar contándoles mi última serendipia, que está ocurriendo en este minuto, al frente de ustedes. Y es que yo soy un fanático de las charlas TED. Gracias.